Hola María José, hola Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación a ser parte de la fiesta de las dramaturgias. Partimos de nuevo. Rodrigo, no sé si Rodrigo. dije Ricardo. Tengo cara de Ricardo, me han dicho muchas veces Ricardo. Hoy lo lamento Rodrigo. No, debo haber confundido con algo que leí, con algún personaje. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Este es un ciclo que se llama Fiesta de las Dramaturgias y que tiene por propósito unir la celebración del Día Internacional del Libro, la Lectura y el Derecho de Autor el 23 de abril con el Día Nacional del Teatro el 11 de mayo, desde esta disciplina que es la dramaturgia que une y constituye y siempre está revolucionando ambos universos, ¿no? El de la literatura, por una parte, y el del libro y la lectura, y también, por supuesto, el del teatro. Esta conversación de hoy va a iniciarse a partir de Tirando la Pelá, pero luego veremos hacia dónde se dirige. Pero antes de comenzar me gustaría pedirles por favor si pueden como hacer una pequeña presentación de quiénes son para que las personas que no tienen el gusto de conocerles tengan más o menos una idea de con quiénes están hablando, ¿les parece? María José y Rodrigo, por favor. Mi nombre es María José Razón, tengo 28 años, soy actriz, dramaturga y directora de teatro. Bueno, ahora tengo mi obra homónima. Claro, algo así. Como mi ópera prima en dirección, que es Tirando la Pelá. Estudié en la Universidad de Valparaíso, he hecho algunos ensayos sobre la transdisciplina y también desde ahí he trabajado mucho uniendo y mezclando ciertas cosas del arte. Y eso. Ya, para quienes no me conozcan, yo soy Rodrigo Castro, soy actor profesional, egresado de la Universidad de la América del año 2009 y soy profesor de matemáticas, además de eso, estudiante, eso, en la Católica, en Santiago, por allá por los años 2000. Y además soy magíster en liderazgo y gestión en organizaciones escolares. He estado bien legado el último tiempo a la educación, desde mi experiencia y mi paso por el colegio que se inserta ahí dentro del ex Liwen, en Limache. Y nada, pues soy director de la compañía Sociedad Antónima Teatro. Llevamos harto tiempo trabajando con ella. A ver, ¿qué más puedo decir de mí? Soy actor de Tirando la Vela. Sí. Y también codramaturgo de la obra. Eso. Empecemos por ahí, miren, ¿cómo se configura una relación de codramaturgia? ¿Cómo partió esto, en primer lugar? ¿De dónde sale como la idea de coescribir la obra? Mira, yo creo que se da de manera muy natural al poder ver dos perspectivas diferentes, porque por un lado, Rodrigo estaba trabajando en el CCRC de Limache, y él estaba teniendo una experiencia, y por el otro lado, yo estaba viendo cómo estaba reaccionando él como profesional ante todas las cosas que pasaban adentro. Entonces, evidentemente, habían dos perspectivas muy diferentes sobre lo que causaba el contexto. Entonces necesitábamos poder escribir los dos para que no, como que cada uno tomara un lugar de lo que pasaba en una primera instancia, donde primero solo trabajaba él dentro, y luego yo ya a los 2 años entré después yo a trabajar. Claro, y esto nace en contexto de un taller de teatro. Nosotros empezamos a hacer un taller de teatro dentro del CIRCRC, lo financió Fondar, y estuvimos todo el 2018 haciendo este taller. Y durante el proceso nosotros empezamos a proponer algo de textualidad y empezamos a recibir textualidad de los chiquillos también. Es decir, no sé, por ejemplo, uno de los monólogos de la obra nace a partir, es el primero que se escribe, nace a partir de una de las primeras clases que tenemos con los chiquillos allá. Les decimos, oye chiquillos, ¿ustedes han actuado alguna vez? Y salta uno y nos empieza a explicar, choro, yo actúo, pa. Y desde ahí María José dice, esto hay que escribirlo. Ya, ok. Y así empezamos por así decirlo, a tirarnos el pase. Como un día decía, oye, mira, en base a esto voy a escribir algo. Y yo después decía, oye, mira, en base a esto voy a escribir esto otro. Y claro, la gracia, y en algún momento ya como cuando lo empezamos a sistematizar, dijimos, ya. Entonces, intentemos darle dialéctica a la cosa. Empecemos a confrontar las visiones y para
generar un poquito más de conflicto dentro del texto. Creo que resultó. Sí, nuestras maneras de escribir son bastante diferentes. De hecho, nosotros tenemos otra coescritura, que la última pelea, que todavía no la estrenamos. Y claro, ahí se nota mucho más la diferencia. El Rodrigo es mucho más como formal, estructurado para escribir, y yo no. De hecho, yo suelo escribir más en base cuando estoy en estados de ataques de ansiedad o de pánico, como que esos son mis lugares para escribir, entonces mucho más caótico. Claro. Pero hacemos que funcione. Sí. Intentamos ahí que, claro, que la mezcla de ambos estilos lleguen a un lugar más cercano. Por un lado entendible y por otro lado con harta carne, con harta guata. Eso. Ese, por ejemplo, ese primer monólogo del que ustedes hablan es el primer impulso como a ya empezar a darle un cuerpo más como... porque ustedes primero parten haciendo el taller de teatro, ¿cierto? Al interior. Y claro, tiene este monólogo, o sea, que sale desde la respuesta de uno de ellos, que les dice, mira esto, bla, 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 y ahí aparece el primer como monólogo. Pero ustedes tenían antes la intención de hacer una obra, ¿o no? Sí, nosotros postulamos el taller de teatro como para que fuera nuestra excusa para poder escribir la obra. Claro, ya. Para poder entrar como de frentón adentro del CICRC, estar con los jóvenes, a trabajar con ellos y poder escribirlo. Que es muy distinto, y dicho sea de paso, es muy distinto a entrar como un agente externo dentro del lugar e ir a visitar un par de veces, un par de meses, no más a los chiquillos no se van a soltar, no van a generar un vínculo importante contigo y no te van a contar nada. Ellos son súper cerrados en su mundo, pero claro, cuando generan un vínculo es distinto. Ahí ya, de hecho, hubo sesiones en las que no se hizo nada de clase, no se hizo nada de taller, pero los chiquillos lo único que querían ir a conversar. A contarnos cosas. Claro. Casi como terapia. Sí. ¿Y ellos iban viendo cómo avanzaba la obra? ¿Sabían de la escritura? No sabían que estábamos escribiendo como una obra aparte, pero sí que estábamos haciendo una investigación. De hecho, no sé, hubo para una escena que es Venusterio, que es donde se ve qué es lo que pasa efectivamente cuando hay visita conyugal, y nosotros fuimos por cada una de las casas o celdas, o como se les... módulos, claro, como se les quiera llamar, y les dijimos, chiquillos, estamos haciendo una investigación, ¿qué pasa con el Venusterio? Y ahí cada uno nos fue contando sus experiencias, como, no sé, el que cumplía el rol de ayudar a que todo estuviera muy bonito para el Venusterio, el otro que se iba a conseguir los condones. Entonces ellos sabían que estábamos investigando para algo. El detalle de los pétalos de rosa, eso es algo que nace de algo que nos cuentan. Claro, Christopher, me acuerdo. Nos dicen, no, oye, si tenéis que ir a ver al patio de allá, al frente de enfermería, sacáis la cuestión. Claro, pues, en el momento que estábamos haciendo la investigación, esos eran detalles que a nosotros como que nos servían. Y claro, igual los chiquillos sabían que nosotros estábamos proponiendo textualidad, porque, por ejemplo, la escena después del almuerzo, nosotros la llevamos y la probamos en el taller, los chiquillos la actuaron. Estaban muertos de la risa porque decían, oye, chorro, escribís como hablamos nosotros. Sí, pues. De hecho, antes de eso le llevamos una escena, porque la obra tiene muchas más escenas de las que aparecen en la puesta en escena. Ajá. Son por lo menos unas 7, 8 más, claro, que no están ahí. Y recuerdo que la primera vez le llevamos unas porque queríamos hablar sobre qué es lo que se sentía ser choro adentro. Y un mismo texto se lo llevamos, por un lado, a los primerizos, que era la primera vez que estaban ahí, que tenían 15 años, 14 años, y claro, a ellos les encantó, y luego se lo llevamos a los que llevaban ahí 4 o 5 años y lo destrozaron. Entonces decía, esto lo escribió un pollo, y le empezaron a rayar, le escribieron otras cosas, cambiaron palabras. Entonces ellos estuvieron muy presentes en varias de las escenas que se escribieron. Qué interesante eso, ¿eh? ¿Sabes que una de las cosas que esto fue como de... yo tuve la oportunidad de ver la obra, no la he leído todavía, y bueno, después vamos a hablar de ese tema, porque no se puede leer, pero cuando yo la vi, intuí,
que había detrás de la propuesta una investigación muy grande y que parte de esa investigación evidentemente entraba y tenía algunos momentos de la obra que era como evidente que esa información había venido de una vertiente como directa, y también supuse que quedaba fuera, y eso me pareció que estaba muy bien hecho, ¿eh? Quedaba fuera mucha investigación que es, tal vez es sumamente relevante como conocer esos detalles, pero finalmente, por la lógica de la coherencia de la propuesta que ustedes estaban armando, tenían que quedar afuera, por alguna razón, digamos, ¿no? Aunque den ganas, ¿no?, de que el escenario lo ponga y que esté en el escenario, justamente la misma coherencia que ustedes estaban buscando armar necesitaba lamentablemente dejar esas partes de afuera. Y Claro. ahora que me lo cuentan, me lo imagino, claro, o sea, como que supongo también cuáles son todas esas... Hay 7 escenas que están fuera, pero detrás de esas 7 escenas hay como una así gigantesca cantidad de información que ustedes recopilaron, pues, que supongo que de alguna forma podrán también haber tomado alguna forma escrita, por último una nota o qué sé yo, y que nunca terminaron ni en escena, ni mucho menos en el escenario. O sea, hay muchísimo material ahí. Sí. Nosotros, dentro del CIP-CRC, ahí como para complementar esto, hay una actividad que se hace todavía, o sea, no sé si este año se habrá hecho, o sea, el año pasado, que es la feria educativa. Y nosotros en la feria educativa pusimos un stand, porque todos los talleres o programas que funcionan dentro del CIP-CRC tienen que mostrar algo. Y nosotros dijimos, ¿qué podemos mostrar? Bueno, pongamos un video sobre lo que hemos hecho en clase, sobre no sé, las cosas que han hecho los chiquillos, y además generamos una urna. Y la invitación era a todos los asistentes a tirar su pelada de manera anónima. Entonces, mucha gente entró a ese lugar y escribió cosas, y hay algunas de esas cosas que están en la obra de manera implícita, pero gran parte de esa información no está. Que fueron desde docentes, directivos, jóvenes, Internos, todos. claro. Hasta un gendarme se metió a la urna en un momento. Oye, ¿y todo ese material dónde lo tienen? ¿Qué cosa? Toda esa información, ¿dónde la tienen? ¿En qué formato está? ¿Qué van a hacer con ella? Mira, por ahora es súper como... Crítico. Es crítico, posiblemente conversemos de eso, pero nosotros tenemos todo guardado. De hecho, bueno, nosotros para los talleres teníamos consentimiento escrito cada clase para poder grabar. Entonces nosotros también tenemos nuestros registros grabados de clases, de conversaciones, cartas, no sé, uno de los chiquillos una vez me dijo, toma un regalo, y me regaló un papel de cómo se hacía un alunizaje. Entonces, todo eso lo tenemos, que es cuando se roban el cajero automático con un auto. Claro. ¿Cómo hacer eso? O cartas de amor que a veces quedaban encima porque por alguna razón no se la llevaban, y muchas de esas cosas nosotros lo usamos en el afiche, como parte de las peladas, como toda la escritura que hay dentro del afiche, es de esta materialidad. Y claro, las tenemos guardadas también, todas las peladas, todas esas cosas están como en una gran caja, en una gran carpeta, con todo el material, y también la obra que va mutando mucho, porque primero tienes la base, que son muchas escenas, luego tienes el filtro que se hace para teatro, y luego tienes un tercer filtro que se hizo para el audiovisual. Nosotros estrenamos hace poco la obra en formato audiovisual, y claro, ahí también tuvo que haber un pequeño filtro de algunas cosas para que tampoco fuera tan larga. Claro, y también hay que sumarle que hay algunas escenas que no nacieron en el proceso de investigación y escritura del texto, sino que nacieron ya en la experimentación escénica, y que tenían que ver con lo que estábamos dando nosotros los actores. Y claro, desde afuera de la dirección, María José nos empieza a sugerir, mira, oye, podríamos reescribir esta parte. Y ahí obviamente, como yo, actor, asistente de dirección y codramaturgo, María José me decía, ¿podemos hacer esto? Y yo, ya, ok. Nos terminamos el ensayo y vamos y reescribimos o escribimos. En ese sentido, como que esa metodología yo se la agradezco mucho a mi exdirector de egreso, el Lucho Barrales. Él trabajaba así. Y claro, él nos pasaba el texto y decía, ya chiquillo, va. No sé. Y después del ensayo nos decía, ya, mañana traigo otro texto. Y esa metodología también la ocupamos y nos sirvió harto. Y bueno, hay un punto crítico que hace
que se modifique un poco el proyecto, y que fue el estallido social, que fue justo en medio de nosotros estábamos montando y ¡pum! Explota Chile. Ahí, Y eso también. fue imposible como quedarnos fuera del contexto. Teníamos que tomarlo, y más que entre medio, como dentro de ese mismo periodo, hay el fallecimiento de uno de los jóvenes del CICRC. Entonces fueron dos cosas muy fuertes que no podíamos dejar fuera, más allá que no estuvieran en la primera como versión de la dramaturgia. Oye, y eso, ¿cómo le afectó a ustedes? ¿Cómo ustedes lo conocían a él? ¿Había participado de los talleres también o no? No. No directamente, sí en la canción. O sea, claro, la canción, el rap que aparece en la obra, la escribe el mejor amigo de él. Y uno de los amigos que está nombrado ahí es el chico que muere. Y a mí en lo personal me afectó harto porque yo fui profe de este chico. Y era un chico que tú decís, hay que sacarlo del contexto, porque un chiquillo súper capaz. Yo, como profe de matemáticas, tú le haces clase a los chiquillos y tú te vas dando cuenta al tiro quién está escolarizado, quién tiene futuro, quién puede surgir a través del estudio y quién no. Y él era uno de ellos. Tenía bonita letra, escribía de corrido, leía de corrido, toda la cuestión. Y ese año daba la PSU y no alcanzó a darla. Y esas circunstancias, ¿cómo son? ¿Se conocen las causas? ¿Se conoce todo? ¿Es transparente o no? No. Nosotros, claro, tenemos más información, no porque nos hayamos infiltrado para tener más información, sino que como tenemos mucha gente del contexto, nos van contando, así como, no, pasó esto hoy día. De hecho, esto pasa un día feriado, pasa el día 1 de noviembre. 1 de noviembre, sí. O 31 de octubre, por ahí en Halloween. Y yo estaba en la casa y a través de un grupo de WhatsApp de funcionarios del lugar me empiezo a enterar. Y para mí fue un poco terrible porque yo justo estaba con licencia y yo el día lunes no iba a ir a ese lugar y no llegué como 3 semanas después, no volví. Y claro, y ahí estaba todo cambiado, pues estaban todas las casas con lienzos, las cosas de este chico estaban ahí como en un altarcito que tenían afuera en un pasillo. Sí, claro, y que uno va viendo también como, o va escuchando ciertas cosas que claramente después no van a salir en las noticias ni que uno puede comentar mucho, pero como de, no sé, si no hubieran pasado esto no hubiera sucedido, o si se hubiera tomado cierto procedimiento, quizás la cosa hubiera sido diferente. Entonces, claro, uno también queda con toda esa carga de saber que quizás pudo haber sido distinto. Bueno, de hecho, después de eso, después de lo que ocurre, obviamente siempre cuando hay algo así dentro de la red Sename, se hace un sumario. Y el sumario empezó y a la semana destituyeron al director y al jefe técnico del centro. Así. Porque sea como sea, ellos fueron los responsables de lo que pasó. O sea, también no es, o sea, como que no es un gran secreto, digamos, la red del Sename tiene, o sea, hace aguas por todos lados hace mucho tiempo también. Sí. Como, por más que se intente, o sea, claro, los procedimientos sumarios que se ejecutan en cualquier institución pública, finalmente intentan solamente corregir un error que ya en muchas ocasiones termina siendo fatal, ¿cachai? Y completamente irreversible, o sea, es una consecuencia que ni siquiera es grave, es terrorífica. ¿Ustedes ya habían estrenado la obra entonces en ese momento? No. No todavía. Nosotros estábamos en un proceso, bueno, nosotros para montar la obra, como que dijimos ya, necesitamos algún tipo de financiamiento, aunque sea muy pequeño, como para poder partir, y postulamos un INJU, que era de 1,5 millones. Nosotros dijimos ya, con esto podemos ver escenografía y vestuario, por lo menos. Y la presentación final que teníamos que tener por el INJU era llevar al CICRC un extracto de la obra. Entonces nosotros hasta el 14 de octubre nos preocupamos de crear ese extracto, que era
con las escenas más como livianas de la obra, porque no le vas a llevar una obra así a los jóvenes de adentro, ¿cómo le vas a refregar en su cara la realidad? Es como, ¿para qué? Sí. Hubiera sido demasiado crudo. Entonces les llevamos una parte que era como la más liviana, por decirlo de alguna manera, y también nos sirvió a nosotros porque los actores se pudieron comunicar con ellos, hablar con ellos. De hecho, en un momento para mí fue como mágico ver al actor trabajando junto con el joven que se había hecho su texto, su personaje, sin que ellos supieran claramente. Ajá. Pero nosotros sabiendo que estaban como dos multiversos ahí juntándose. Sí. Y llevamos esto el 14 de octubre, lo llevamos para allá y 4 días después se acaba Chile, o empieza Chile y 15 días después o 14 días después muere este joven. Entonces, claro, fueron muchas cosas que se juntaron y ahí dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestro estreno en enero, con toda la información que recopilamos ahora, yendo para allá, la aceptación de los jóvenes de no haberse sentido caricaturizados, también nos ayudó mucho a terminar este proceso ahora con toda esta información nueva, entre comillas, que llega en octubre. ¿Y el rap estaba de antes o después de eso? El rap apareció después, entonces, ¿no? No, el rap, a ver. Hay 2 versiones del rap. Sí, hay 2 versiones. Perfecto. La cantaba. Sí, pues la escrita nace antes. Nace antes el Franco, que un chico que ahora está afuera y hace rap también, siguió su carrera en el rap, que es un chico súper talentoso, de acá de la región. Y me acuerdo que en el taller, en esa sesión, él nos dice, ya, yo voy a actuar, ¡pum! Ponga la cámara. Nosotros, ya, ok, y nos manda todo el rap. Ya, listo, ya, y vamos, hagámoslo de nuevo, y ya, ok. Lo textualizamos, lo escribimos, ok. Y después, claro, después de octubre, muta el rap, porque viene toda esta parte de qué es lo que sucede después de la muerte del otro joven. Que también es su mejor amigo también, entonces claro. También ahí teníamos nosotros como una necesidad de, bueno, ocupamos tu canción, tu textualidad, también tenemos que darte algo, de alguna manera. Más allá de quién la haya visto o no la haya visto, hay varios jóvenes que han visto la obra, pero no son específicos si él. Él la vio, sí, la vio y sí le gustó. Diego también. Sí, varios chiquillos. A todos los que lo han visto, que han estado afuera, obvio, ya no están ya no están viviendo el proceso adentro, están afuera, lo miran desde afuera y les gusta. Claro, pero es otra cosa llevárselo a los chiquillos que están internos viendo, no, es súper complejo. Oye, ¿y esa conversación cómo ha sido? O sea, con los que la ven después, conversan, les cuentan, como que hacen comentarios de la obra, ¿no? Como, ¿la han visto por separado, así como cada uno, o fue un grupo a verla? ¿Cómo fue la cuestión? Es que hemos tenido varias funciones. Tuvimos primero las funciones de estreno, que fueron en el 2020, que fueron 3, que estuvimos en el Teatro de Quillota, en el Parque Cultural, y estuvimos en el Cerro Las Cañas. Y en el Cerro Las Cañas hay mucho joven que ha pasado por Sename. Entonces lo hicimos en una cancha, abierto a todo público, para las familias en general. Entonces, claro, ahí fueron donde se acercaron en una primera instancia muchas familias que habían estado en el contexto Sename por sus hijos, y claro, nos daban las gracias de poder mostrarlo de una manera más cruda, pero como era, porque pasaba muchas veces que en las noticias o en ciertos reportajes como que se andaba solo en una parte o en un solo problema, siendo que Sename es un problema completo, como afecta desde el trabajador hasta el joven. Afecta, claro, al joven y traspasa los límites de los centros, que tiene que ver con las redes de los chiquillos, traspasa a las familias, traspasa a las familias de los trabajadores que tenían experiencia súper cercana al respecto. Como que no se queda ahí nomás, los coletazos del mal funcionamiento claro. Institucional, la vulnerabilización de los derechos es nefasto. A todos lados. Entonces, claro, por un lado, nosotros directamente hemos recibido como los comentarios de, oye, sí, me gusta, o esto es real,
o esto sí, y por otro lado, cuando nosotros mostramos la primera versión de la dramaturgia, que teníamos que mostrarla como a todo público, empezaron a llegar WhatsApp, empezó a volar todo, porque claro, hubo un grupo de personas que no le gustó, ciertos trabajadores, pero porque no habían visto la obra, entonces estaban recién como, estaban leyendo, pero en realidad no podían saber por completo qué es lo que sucedía. Entonces ahí tuvimos un pequeño rechazo y que luego nosotros esperamos regularizar, entre comillas, cuando vieran la obra. Varios educadores de trato directo la vieron y efectivamente fue como, gracias. Así como, sí, está bien mostrado el proceso que pasa y todo, como no satanizar. Bien mostrado, pero ¿qué comentario? ¿Es un comentario de un educador de trato directo? Está bien mostrado, como que te autorizo, o sea, lo apruebo. Sí, es que hay un tema ahí. Pues, eso, entremos en ese tema, si las dramaturgias no sirven para irritar, ¿para qué sirven entonces? A ver, el contexto de... A ver, el educador de trato directo es un ente súper importante. Hay un ente articulador, porque es parte de la institucionalidad, pero por el constante roce y constante contacto que tienen con los internos, finalmente se empiezan a transformar, no estoy diciendo en internos, pero sí la cultura, por así decirlo, organizacional, ¿ya? Entre ellos empieza a ser la misma que tienen los chiquillos entre ellos. Ellos son quienes los cuidan, están todo el día con ellos, pueden tener turnos de 12, de 24, hasta de 48 horas adentro con los internos. Entonces, claro, como hay poco, nunca hay el número suficiente de trabajadores de trato directo, los educadores que hay empiezan a hacer turnos dobles, empiezan a hacer turnos extra, que les empieza a generar muchas lucas, entonces al final les gusta. Y le agarráis el gusto a las lucas y muchos de ellos ya están súper quemados, ya no están ni ahí con seguir educando a los chiquillos, no están ni ahí con seguir yendo para allá y van solamente por las lucas. Y nada, pues, eso genera lo que pasa cuando cuando las personas hacen la pega sola por las lucas, que no hay un real servicio. Y hay un tema con el ego, de que ellos se sienten casi como dueños de esta verdad, de lo que pasa aquí es lo que nosotros sabemos y es lo que nosotros decimos. Ahora, sentir la aprobación de ellos cuando ya dimos las funciones, para nosotros también fue un espaldarazo. Primero, el día 14, cuando llevamos esto allá al CICRC, los chiquillos lo aprobaron, por así decirlo, les gustó, se quedaron conversando con nosotros, nos preguntaban cosas, se interesaron, lo que a nosotros nos daba como el pie de decir, ya, esto va bien. Luego cuando estrenamos y estos ven la obra, también es como otro espaldarazo de, ya, va bien. Sí. Pero igual no era esperar que les gustara ni nada por el estilo, que nos dijeran, sí, eso está súper bueno, sino que pudieran ver también reflejado cuáles son las problemáticas que hay de ellos, qué los lleva también a algún momento a poder terminar siendo violentos. Y eso es lo que por lo menos yo buscaba dentro de la obra, que un trabajador pudiera sentirse identificado en qué lo llevó a llegar a ciertos límites. Entonces, claro, eso es lo que buscábamos, como poder sentir que el viaje emocional que estábamos haciendo, que llevaba a cierto personaje a cometer ciertas descompensaciones, ellos sintieran que eran así, porque finalmente también hay que respetar que es un proceso que viven ellos. Más allá que nosotros vayamos a Sename y podamos trabajar con los jóvenes, nosotros no estamos 24 horas al día con ellos. Ya entonces, 48 y pasan 72 porque se quedan a turnos completos. Entonces, claro, también obviamente nace desde ahí una pequeña como, no sé si riña, pero sí como malestar, puede ser, porque claro, hay una parte de la obra donde el ETV basurea al joven, se descompensa y lo trata pero pésimo. Pero, ¿qué le vamos a hacer si pasa? O sea, no podemos esa realidad tampoco nosotros maquillarla. Claro. Y dentro de esta misma institucionalidad, por así decirlo, si vamos a hablar de un estamento al que no le gustó para nada la obra, incluso
posiblemente cuando la vieron en vivo, tiene que ver con ya desde las duplas psicosociales para arriba, que son como el plano mayor del servicio. Dirección, los directores de programa, que tampoco les gustó mucho. Bueno, de hecho, yo llego en marzo a trabajar en el 2020, y antes que pasara todo esto de la pandemia, yo llego y lo primero que pasa el día lunes que entro a trabajar, me agarra la jefa zonal de la fundación que sostiene al colegio y diciéndole un buen chileno, me penquea Por la obra. por la obra. Era algo que yo había hecho en horario fuera del colegio. Yo no la hice ahí, yo la hice como particular. Y me penqué a ella y al otro día a la directora del colegio. Y con un comentario que como nos hubiera gustado verla antes para poder dar nuestra opinión. Así como, ¿en serio? Entonces, claro, desde ahí también empieza todo un proceso donde bien complejo. Desde ese lugar, desde que a los directivos no les guste algo, y como sabemos cómo funcionan las cosas en Chile también, de tener que tener un poco de cuidado sobre lo que se hace, sobre lo que se dice, aún así mostrándola a todo el mundo, pero nosotros teniendo que tener también un poco más de prudencia, por decirlo de alguna manera. Sobre todo con el texto, porque claro, para ellos algo escrito es evidencia. Entonces, y es por eso que nosotros no es que no queramos compartir el texto, pero por ahora estamos en una situación compleja, porque está todo muy fresco. Entonces, tampoco podemos decir tanto así como, no, él me dijo esto, porque obviamente está grabado y va a salir y todo, y tampoco podemos hacerlo. Pero claro, tenemos que tener ciertos resguardos por ahora, es una institución súper poderosa, y nosotros no la dejamos muy bien parada, no nos importa dejarlas bien paradas tampoco, pero claro, también tenemos que cuidarnos. Sí, bueno, en Chile está bien extendido eso de ser el censor, que todo el mundo quiere ser como el que ejerce la censura, ¿no? O aprobar la censura. Pero qué pena, no, qué pena que las artes no dependen de esas censuras de momento. Eso es lo interesante. Aparte creo que hoy día, si no me equivoco, es como el Día de la Libertad de Prensa, la libertad de expresión, algo así se está celebrando como a nivel internacional. Y por otra parte también las artes no tienen por qué ser bajo ninguna como circunstancia supeditadas a ningún tipo de control de nadie, o sea, como ni subyugadas a ningún criterio. Me parece una muy buena señal, en todo caso, que personas que trabajan en esas posiciones directivas, desde las duplas psicosociales hacia arriba, sientan el malestar que sienten al enfrentar un trabajo que reúne las características del que ustedes están presentando aquí, porque si es que les presenta algún tipo de malestar, es porque algo están ahí también percibiendo que tiene que ver con lo que les compete. Y lo que les compete es justamente evitar que ese tipo de situaciones ocurran, que ese tipo de situaciones se perpetúen. Pero como es más fácil también llegar a hacer el encargo para el que están hechos, probablemente ocupar el espacio solamente como un lugar en el cual como engordar y echar agua al propio molino, lo más fácil es tratar de acallar como todas las posibles críticas que se hagan al respecto. Creo que es una muy buena señal que las artes escénicas, el teatro y en este caso esta dramaturgia, irrite de esa manera a estas personas que tienen esa indolencia instalada y que finalmente son súper poco empáticas con lo que está ocurriendo a nivel más pequeño, ¿no? Como al interior de esos, que ustedes delante le decían módulos, pero que son realmente como celdas de reclusión y que también que están perpetuando una forma sistemática de vulnerar los derechos de los menores en nuestro país. Institucionalizado, eso está institucionalizado, ¿cachai? No es una negligencia de un funcionario que se termina cuando destituyen al director o cuando destituyen a alguien de producto del sumario que se inicia investigando las causales de muerte de uno de los internos que le dicen, además, ¿cachai? Sí. Igual hay como, yo creo que hay cosas que van también un poco más allá que dentro de la investigación. Yo tuve reuniones con la directora nacional de Sename, con el director regional de Sename, como por temas de la vida, llegué a reuniones con ellos. Y recuerdo que en un momento fui a proponer un trabajo que era para un trabajo psicoemocional para los trabajadores por todo lo que estaban viviendo adentro.
y claro, les gustó mucho, pero no se podía hacer, entonces ahí tuve como acceso a un montón de información, la cual validaba qué es lo que estaba pasando con los profesionales adentro y los problemas que estaban habiendo. Entonces nosotros nos sentimos muy tranquilos de que todo lo que escribimos o lo vivimos o lo vimos. Y aunque no, o sea, yo sé que es muy valioso este momento, o sea, es muy valiosa la investigación que hicieron, pero aunque no lo hubiesen hecho, aunque esto se le hubiese ocurrido a usted en su casa sentado sin nunca haberse acercado a un centro, da lo mismo. Aunque fuera pura invento, o sea, aunque fuera producto de la imaginación o ¿cómo se llama? Motivado por lo que vieron en las noticias o por lo que vieron en YouTube incluso. No importa. O sea, no es responsabilidad de quienes hacemos dramaturgia estar construyendo la historia como que valide las prácticas que están haciendo en el interior de esos centros, ¿cachai? No es nuestra responsabilidad tampoco ser reporteros, no nos corresponde, ¿cachai? O sea que, no. Entonces ahí estamos en un proceso, ahora estamos como todo en un proceso de ver ya bien cómo ya poder lanzar la obra, como ya la dramaturgia abiertamente, ver qué vamos a hacer como en el proceso de investigación, porque igual es tanto trabajo que hay detrás, que igual nos gustaría hacer algo, como que nos quede guardado. O sea, sí, eso material es valiosísimo. O sea, en este momento, en este país, que estamos a 12 días de elegir quiénes van a ser los convencionales constituyentes, todos esos convencionales yo creo que tienen que, o sea, no solamente ellos, estas cosas, este tipo de información que ustedes recopilaron, aparte de la obra, digamos, ese tipo de información no puede estar como guardada en un computador esperando que alguien lo autorice, ¿cachai? Es súper necesario que esta información fluya, es decir, la única forma de renovar como las miradas es con este tipo de información, sobre todo si es de esa calidad, ¿cachai? Además que tuvo el proceso después de transformarse en una obra de teatro, o sea, tiene que ser, es material público. Tiene. Lo haremos. Para allá va, para allá va. Ahora, sabes que en verdad nosotros terminamos las funciones del material audiovisual hace muy poco, hace 3 semanas, y antes de eso no existimos, no tuvimos vida, o sea, yo creo que la versión audiovisual la debo haber visto 45 veces, cambiando planos, haciendo un storyboard, como siguiendo el formato de película, porque finalmente fue una película, pero hecha dentro del teatro, como muy estilo Dogville. Y claro, dejamos un poco la dramaturgia, la investigación ahí guardada, mientras nos preocupábamos de este proceso que fue, pero muy difícil, por lo menos para mí, que yo no soy cineasta y que tuve que dirigirlo y elegir todo. Entonces, claro, estamos terminando este proceso ahora que ya tuvimos las funciones y todo, y ya viene este proceso de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo este material, con la obra, con todo lo que tenemos? Y esa es como una reflexión que tiene que venir ahora. Siendo la veladora. No. Oye, ¿y esas funciones dónde fueron las funciones las funciones que hicieron de la versión audiovisualizada? Fueron funciones digitales a través de YouTube. Pero se podía entrar, era como un link secreto para que pudieras entrar como con tu correo y todo. Fueron 6 funciones, nos fue súper bien. Mucha gente la vio y después de cada función tuvimos conversatorios. Entonces la gente se quedaba, podíamos conversar al respecto, y ahí hubo bueno, mucha gente que nos decía que nunca habían visto solo en las noticias como sobre Sename, y que ahora como se podían armar un panorama más completo de lo que era. Concreto, lo bajaron, dejó de estar en el mundo de la idea, era concreto, era esto pasa, ya, así es la realidad, es un chiquillo así allá adentro. Ah, así son los profes, así son los ETD, ya, y así funciona. Entonces fue un proceso bastante para nosotros también enriquecedor, el poder sentir que estaba haciendo un clic en la gente, porque a nosotros siempre nos pasa en las funciones, especialmente en vivo, que nunca hay aplausos. Como que la obra termina y puede pasar un minuto medio, y recién después de eso viene un aplauso, pero nos ha pasado siempre, que tiene que ver como que con el tener que morder, por decir de alguna manera, o tratar de procesar lo que está pasando antes de poder seguir. Y nos pasaba lo mismo en los conversatorios. Mucha gente nos decía, no me pude meter al tiro al conversatorio porque necesitaba un espacio.
necesitaba poder como procesar todo lo que pasó y ahora poder entrar. Sí, y respecto a las funciones presenciales, que es lo que a nosotros nos, o sea, lo primero que hicimos, yo vengo actuando desde el año, la primera vez que actué en un teatro fue el año 2002, y nunca me había pasado que ya, luego de este silencio, vino un aplauso, una ovación que nosotros tampoco esperábamos. Salimos una vez a saludar, ya nos entramos, salimos una segunda vez a saludar, nos entramos, y ya llegan atrás como los productores del teatro, oye, vayan, la gente quiere verlos. Y cuando llegamos adelante, la gente ya se había subido al escenario, porque quería hablar con nosotros, quería vernos, quería tocarnos, quería conversar sobre el tema, quería comunicarse, quería votar lo que había sentido. Y eso a mí nunca me había pasado, ni como público, ni como actor. Nosotros valoramos mucho como poder lograr mover algo en la gente, lo que sea, como que hay una reflexión al respecto, cada uno se llevará su propio aprendizaje, pero lo importante es como remecer algo. Una profesora que estuvo en la temporada digital y luego en el conversatorio, luego nos etiquetó ahí en una publicación en Facebook, y me quedo mucho con una de las cosas que dice en Chile nadie debería dormir tranquilo mientras siga existiendo un servicio como el Sename. Y sí, como una gran reflexión que nos deja la cuestión, y que Pero igual es una carga súper fuerte, como dramaturgos. Como haber hecho esto y finalmente es algo que a nosotros nos ha tocado después de las funciones tener que hablar mucho, dar como varias como entrevistas o cosas y igual es un tema que está súper cargado y finalmente te termina afectando igual. O sea, es imposible, más con el proceso de investigación que hay atrás, como, claro, tú dices, a mí me pasa que yo digo, ya, dirigí la obra, coescribí la obra, hice esto, lo hemos mostrado, pero ¿qué más hago? Como que no deja de estar esa como... Es que yo creo, María José, lamento como si es que mi comentario va a sonar como un poco, va a sonar extraño mi posición, pero igual lo que dice Rodrigo es que él está del 2002 como actuando, ¿cachai? O sea, como, imagínate que en toda su experiencia no le había pasado nada como esto. Cuando tú no sé cuándo saliste de la UB, pero evidentemente saliste después de eso porque la UB empezó recién en el 2005 como a tener clases, no sé en qué año saliste tú, pero llevas mucho menos años en el teatro, y el teatro, lo importante, yo creo que en este caso es que no tienes que hacer más, no tienes que hacer más, y hay otras personas que están haciendo otras cosas también. Es decir, por ejemplo, en el caso puntual de la catástrofe que el Sename es, hay mucha gente que está haciendo cosas. Lo que pasa es que no puedes, no solamente tú, sino que tú, Rodrigo, y todos los otros miembros de la compañía no pueden dejar de hacer lo que están haciendo. Esa es la gran tarea, digamos, como que entiendo el peso que tienen, que sienten, porque la obra tiene un compromiso político súper poderoso. Pero no sé, lo único que, no hay que hacer más, hay que seguir haciéndolo, ¿no? ¿Sí? hay que seguir haciendo. Sí, como que no te atormentes, no te autoatormentes más. Sucede. Igual te respondo, como para que yo salí en el 2014, yo tengo 28. Entré a los 17 a la universidad y salí a los 21, 22. Entonces, claro, también no es tanto el tiempo que llevo, pero sí como específicamente con este texto, y que fue el primero también que dirigí, me sentí con mucha autoridad de poder hacerlo, como por saber lo que estaba pasando, por haberlo vivido. Entonces, desde ahí también está el trabajo, pero sí apoyo lo que tú dices absolutamente, pero yo creo que uno nunca deja de atormentarse por nada, como especialmente los creadores, como que siempre hay algo que está dentro y si no lo puedes sacar, como haciendo algo más, escribirás algo nuevo, pero siempre hay algo que se está moviendo ahí. Claro. Una obra de teatro es un ente vivo. Es un ente vivo, está constantemente modificándose. Sí, claro. ¿Y la última pelea de qué se trata? La última pelea, Knockout. Knockout.
bueno, nosotros tenemos dos obras, Knockout y la casa en medio del bosque, en medio de la ciudad. Knockout es una obra que habla sobre el maltrato simbólico en la pareja, pero claro, es sobre, ¿puedo contar? Sí, vale. Es sobre una campeona nacional de boxeo contra su pareja, que es una amateur de boxeo. Entonces, Una sudamericana. Sudamericana. Entonces, la violencia física pasa muy a segundo plano, porque en verdad, ella, violencia física claramente no va a poder ejercer. Entonces, se pasa a otro lugar y empieza, la obra es súper caótica, en verdad, porque claro, se escribe desde estos dos lugares que te comentábamos antes, como más desde la estructura, y yo desde este lado más caótico, que la pensábamos montar este año, pero ahora está un poco complejo con toda la situación pandemia. Uh-huh. Y claro, ese es un texto que en sí, la dramaturgia está pensada como ya un elemento, no es necesaria la obra de teatro, como al tiro, sino que está pensado como visualmente, de la manera que está escrita y todo, para ser como un material. Pero, material por sí solo. Claro, pero claro, esperamos poder trabajar en ella pronto, porque claro, tenemos Tirando la Pelada, se va a seguir moviendo, pero como compañía tampoco nos podemos quedar con un solo con Tirando la Pelada, claro. Que seguir desarrollando cosas, que seguir creando. Y la otra que es más entretenida, a mí me gusta más la otra. Tiene un nombre que no alcancé a cachar, la casa en medio, ¿cómo? En medio del bosque, en medio de la ciudad. Que esa es una obra, bueno, esa la escribí yo, es sobre el poco acompañamiento que hay sobre los trastornos psicológicos en Chile, como en general, todos tenemos como algo, y que no hay salud como mental gratuita ni nada, y tiene que ver con eso, con una familia que por alguna razón cada uno de ellos tiene algo, y eso hace que sea un conflicto en general, pero claro, está basado en mi propia familia, entonces yo no puedo decir que es como algo, es súper irreal lo que está pasando, porque por un lado, yo tengo una hermana autista de 30 y tantos años, entonces claro, ahí hay un punto como de unión, y la dramaturgia está trabajado mucho con la musicalidad, de hecho tiene partituras dentro, que son los textos de este joven, porque él no habla, solo dice sonidos. Y ahí se van viendo como diferentes cosas que van pasando, entre qué pasa cuando los padres mentalmente no están capacitados para poder criar hijos tampoco, pero no porque estén invalidados mentalmente, sino que porque nunca les dijeron, no sé, en el caso, oye, ¿sabéis qué? Tú tienes un trastorno, no sé, alimenticio, de anorexia, que si no te lo tratas, se lo vas a pasar a tus hijos, quieras o no. Entonces, de todo eso habla la obra, como cuáles son como las consecuencias que trae el descuido que hay en Chile sobre nuestra salud mental. ¿Tirando la Pelada va a tener más funciones, por lo que escuché, de las audiovisuales o no? Sí, ahora estamos el día viernes recién pasado terminamos de rendir el Fondar, que nos financió la grabación y la temporada. Entonces, yo creo que imagináis que Tirando la Pelada la tenemos hasta por debajo de la lengua y queremos darnos un par de semanitas para descansar un poco. Claro. Pero después de eso ya viene el tema de empezar a generar otra temporada. Queremos generar una segunda temporada Tirando la Pelada sí o sí, porque hay mucha gente que se quedó sin verla y que nos está pidiendo así como, oye, ¿cuándo de nuevo? ¿Cuándo de nuevo? ¿Cuándo de nuevo? Y tampoco es como que la podamos liberar por YouTube, toma, vela cuando queráis. Entonces, también hay un respeto también ya a todo el elenco, que sí, obvio, especialmente en estos tiempos de pandemia, como es su trabajo y por eso tenemos que ver como con temporadas y todo. También estamos viendo, no sé, quizás para otros teatros en Chile, como que estén haciendo cosas digitales, llevarlas, pero ahora se viene como todo ese proceso. Bacán, me parece genial. Oye, y la dramaturgia que comentas, la última pelea, Knockout, y también la casa en medio del bosque, en medio de la ciudad, me parece que siguen, no necesariamente
diciendo lo mismo, pero siguen en la misma línea también que tirando la pelada, así que eso es lo más que puedes hacer. ¿Qué más puedes hacer? Seguir escribiendo, seguir dirigiendo teatro. Sí. Sí. Eso han sido temas finalmente que han reunido a la compañía, porque tienen que ver con los niveles de violencia en Chile, que claro, gubernamentalmente siempre se habla de la violencia cuando rompen un ventanal de un centro comercial. Eso es violencia. Pero la violencia tiene muchos niveles, y esos niveles que no están visibilizados, para nosotros nos queremos meter ahí. Claro. Tirando la pelada, sí, ok, en algún momento tiene un pape de alguien, pero en general no tiene golpes, pero es una obra extremadamente violenta. Todo el rato es violencia. Sí. Porque en Chile estamos así, la calle es violenta. Y Knockout está muy violenta, y la otra, ¿para qué decir? Pues? Y que claro, esta violencia tiene una consecuencia que es súper fea, y que es la salud mental. Ahora, y esa es una teoría, casi una hipótesis propia, que tiene que ver con los sistemas y con los dispositivos. Yo creo que en Chile nada funciona como un sistema, sino que todo funciona como dispositivo. Es decir, todo se mueve adentro, pero no todo tiene relación consigo mismo, no es como coherente, no es lógico, no es como, ya, y salió. Que un sistema debiese ser así. Claro. Un motor de auto, ponte tú, es un sistema. Y en Chile Nada no funcionamos con motor de auto. No existe, como decía, cuando vino José Piñera a hacer su presentación en la tele, que hablaba de, no me acuerdo, una marca, un auto, que decía que funcionaba como no sé si un Ferrari, un Mercedes-Benz, no sé. No, eso no ocurre. Lamentablemente no ocurre. No. Me parece muy interesante la propuesta que tienen como compañía. Les aprovecho de dar las gracias. Este es el momento, ¿viste? Cuando yo ya veo que el reloj ha avanzado, que me hago el animador del programa, y les empiezo a decir que muchas gracias por la conversación, que ha sido, por supuesto, muy nutritiva, ha sido, por supuesto, también muy rica, y más allá de del resultado que pudo haber tenido la experiencia específica de Tirando la Pelada, es muy rico saber que están ocurriendo esos procesos en torno como más allá también del lugar, ¿no? Sino que como una investigación que tiene como esos momentos de contacto con quienes son las fuentes directas de la investigación, y que terminan siendo una obra independiente de esas fuentes también, y que tiene su autonomía. Ese proceso muy rico de escuchar cómo lo vivieron, porque es significativo tanto para ustedes, es significativo para las personas que participaron, y también es súper importante para nosotros como escena contar con ese tipo de obras. O sea, como también lo es para todo el círculo de personas que está, desde la profesora que postea en Facebook, hasta la gente que está en las calles haciendo marchas, hasta las personas que están intentando como impulsar transformaciones en las cámaras, digamos. Es importante contar con gente desde las artes también que esté diciendo lo que a las artes les toca decir. Le incomoda a quien le incomoda. Así que muchas gracias. No tengo más que recomendarle también a la gente que está por aquí escuchando esta conversación, viéndola, que estén atentos cuando venga Tirando la Pelada en las versiones que están ahora en proceso, y por supuesto estar pendiente también de las otras obras cuando salga el Knockout, y también La Casa en Medio del Bosque, en Medio de la Ciudad. No sé si tienen algo más que decir. Rodrigo, lamento haberte dicho Ricardo al empezar. María José. No, tranquilo. No, darte las gracias por este espacio. Nosotros habíamos tenido varias entrevistas, pero que ninguna se había tocado como el tema desde la dramaturgia, desde ese lugar de la creación. Siempre había sido como más desde la contingencia. Entonces también a nosotros nos sirve mucho porque nos hace hacernos ciertas preguntas también. Nos deja como con tarea para la casa, de cierta manera. Sí, a mí igual. Eso es lo rico de la conversación, claro, que uno llega y después se va y dice, ¡oh! Sí, uno descubre cosas, y en ese sentido te agradecemos. Sí, por lo menos te agradezco desde ahí. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao.